estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de literatura. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que les voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase, no sin antes, decirles que espero que se encuentren todos bien en casa y que estén siguiendo los protocolos, las indicaciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar la clase. Les pido su atención, por favor. Empezamos. Muy bien, chicos, el día de hoy nos toca el tema el romanticismo europeo. Vamos a hablar acerca de Johann Wolfgang Goethe. Antes de hablar de Goethe, vamos a hablar acerca de las características, representantes y también del contexto histórico del romanticismo en Europa. Tenemos a ver como contexto la liberación de las 13 colonias en Europa. Tenemos también la Revolución Francesa, que surge, el romanticismo europeo surge a fines del siglo XVIII y se prolonga hacia mediados del siglo XIX. Las características son las siguientes: presencia de los laquistas y aparición del movimiento Sturm und Drang. Esta expresión es una expresión no en inglés, como se podría pensar, sino en alemán, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Qué más les puedo mencionar, chicos? ¿Qué son los laquistas? Para poder entender, los laquistas fueron un pequeño grupo de poetas ingleses a comienzos del siglo XIX que tienen una tendencia romántica, ¿no? Entonces, los laquistas son parte del movimiento romántico, ¿no? Y el movimiento Sturm und Drang, pues, es un movimiento literario que tuvo también manifestaciones en la música y las artes visuales. Fue desarrollado en Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Bien, como les decía, chicos, entonces el movimiento Sturm und Drang es un movimiento que se originó en Alemania, ¿no? Otra característica del romanticismo es que reacciona contra la frialdad del neoclasicismo, ¿no? También se da el predominio de los sentimientos sobre la razón. Ansias de libertad, ¿no? Es decir, se pelea mucho por la libertad, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Se basa en la subjetividad. También hay un gusto por la vida del campo, el paisaje exótico y salvaje, y se prefiere la vida natural y sencilla. Hay una gran exaltación del yo. Existe también el idealismo hacia la mujer, la naturaleza y su país. Entonces también está el tema del nacionalismo, ¿no? De la identidad con su nación, con su país, ¿no? Con el país de origen. Muy bien, chicos, esas son las características generales del romanticismo europeo, ¿no? Recuerden que el romanticismo se originó en Alemania. Ahora, vamos a ver los representantes. Tenemos a Johann Wolfgang von Goethe. Una de sus obras es Cuitas del joven Werther, o también se le conoce por varios nombres a esa obra, ¿no? También les llaman Las desventuras amorosas del joven Werther o simplemente Werther, ¿no? Tenemos también como representante a Víctor Hugo. Una de sus obras es Los Miserables. Los Miserables podría ser una de las obras más representativas o más que nada conocidas. De las más conocidas es la obra Los Miserables, ¿no? De Víctor Hugo. También tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, que es un poeta, con su obra Rimas y Leyendas. Tenemos también a Lord Byron, que es el autor de la obra Don Juan. Finalmente tenemos a Edgar Allan Poe, con su obra Narraciones Extraordinarias. Muy bien, chicos, estos son algunos de los representantes del romanticismo
europeo, ¿no? Aunque Edgar Allan Poe no es europeo, pero sí es parte del romanticismo, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora hablemos de Johann Wolfgang von Goethe. Es conocido o es llamado también el sabio Weimar, el sabio de Weimar o el Júpiter de Weimar. Nació en Weimar en 1749. Weimar es una ciudad de Alemania. Bien, hereda de su madre la imaginación y la sensibilidad. Formó parte del movimiento literario Sturm und Drang. También él significa una síntesis de lo clásico y lo romántico. Ofrece un tono personal y subjetivo. Abarcó 3 periodos literarios. El primero, del año 1772 a 1775. Aparece motivado por el Sturm und Drang, buscando la libertad en el arte y la pasión en la vida. El segundo periodo es del año 1775 a 1786. Rinde un culto a la belleza helénica, pura, sobria, noble y armoniosa. El tercer periodo comprende de los años 1786 hasta 1836. La producción poética y dramática alcanza el equilibrio y la serenidad suprema. Muy bien, entonces Goethe también tuvo una producción poética, ¿no? Y dramática, es decir, obras de teatro, ¿no? Muy bien. Finalmente, Goethe muere aquejado por un resfrío y una crisis nerviosa, ¿no? Y antes de morir expresa lo siguiente: pronto vendrá la primavera. Quiero ver la luz, más luz. Esas fueron sus últimas palabras. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver sus obras. Entre sus obras más conocidas tenemos Las desventuras del joven Werther o Las cuitas del joven Werther. Tenemos también Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister. Tenemos también Fausto y Germán y Dorotea. Muy bien, ahora vamos a hablar de su obra Fausto. Muy bien, Fausto es una obra que pertenece al género dramático. La especie es el drama filosófico. Consta de 2 partes. La primera parte tiene un solo acto, pero tiene 25 escenas. El tema es el anhelo de la perfección humana y un alma sin límites. La segunda parte consta de 5 actos y tiene 25 escenas. El tema en la segunda parte es la salvación del hombre que aspira siempre al bien, ¿no? Veamos. También tenemos aquí en la diapositiva una imagen del protagonista, que es Fausto, y del diablo, que es Mefistófeles. Ahora vamos a ver de qué se trata la obra y quiénes son los personajes. Este drama, que el propio autor prefirió llamar tragedia, consta de 2 partes reunidas en más de 11.000 versos y que le costó a Goethe un espacio de 60 años, 1772 a 1831. La primera parte fue publicada en 1807 y la segunda apareció en 1831. Este drama tiene como asunto central la lucha metafísica entre el bien y el mal por la posesión de la libre voluntad humana. La obra se inicia con un prólogo en el cielo, en el cual discuten Lucifer y Dios por la posesión del alma del buen Fausto. Posteriormente vemos a Fausto, un anciano de cerca de 80 años, amante del bien y la sabiduría, que lucha por la posesión de la clave del mundo, y ante la resistencia del enigma
se ve tentado al suicidio, a lo cual renuncia al escuchar las campanas del día de resurrección. En ese momento se le aparece Mefistófeles, que es Lucifer, y le propone recobrar su juventud y gozar de los placeres de la vida a cambio que le entregue su alma. Fausto acepta y el acuerdo se lanza en compañía de Mefistófeles a gozar de los placeres mundanos. Mefistófeles saca a Fausto de su aislamiento y lo lleva en un primer momento a gozar del placer del licor en la taberna Auerbach, en Leipzig. Posteriormente, en la cocina de una bruja, le devolverá la juventud y ahora sí, Fausto conocerá el placer del amor. Se encuentra con Margarita, Gretchen, muchacha ingenua y bella a quien seducirá gracias a Mefistófeles. El acoso de la pasión amorosa de Fausto hará caer a Margarita en el pecado, lo cual traerá consecuencias funestas. Sin pretenderlo, da muerte a su madre, asesina al hijo de su pecado y finalmente su hermano Valentín cae muerto a manos de Fausto, cuando quería vengar el honor familiar. Sin embargo, Margarita es salvada por voluntad divina de la prisión a la que va después de su infanticidio, y es llevada a los cielos ante la mirada absorta de Fausto y Mefistófeles, que venían a rescatarla, concluyendo así la primera parte de la obra. En la segunda parte continúa el viaje cósmico de Fausto y Mefistófeles. Este último traslada a Fausto a las esferas del espíritu, las relaciones sociales y políticas y los ámbitos culturales. Fausto aparece en la corte del emperador de Alemania. La desgracia y la escasez se abaten sobre el imperio. La astucia y la sabiduría y sobre todo las partes mágicas de Fausto salvan a la sociedad, descubren nuevas fuentes de riqueza y soluciona problemas financieros mediante el papel moneda. Posteriormente, Fausto es trasladado por un ser artificial creado por Wagner, su discípulo, en un túnel del tiempo y del espacio mágico, y llevado a la llanura farsálica, donde se encuentra a Helena, la máxima expresión de la belleza griega, y de la cual se enamora. Se celebran las bodas, con la cual se consuma la unión de la cultura antigua, Helena, y la cultura nórdica alemana, Fausto, de la cual nace Euforión, la poesía moderna, que para Goethe será Lord Byron, y este hijo deseará las alturas bravías de la lucha y la luz, lo que provoca su muerte al intentar volar. Helena sigue la suerte de su hijo y se desvanece el sueño de Fausto. Vuelto al presente y a la corte, colaborará decisivamente a la victoria del emperador sobre sus enemigos, por lo que recibirá una franja litoral que se ve amenazada por entregar su alma al demonio. Cuando Mefistófeles cree hacerse del alma de Fausto, un coro de ángeles reivindica su posesión. El amor de caridad mostrado y las oraciones de Margarita le abren a Fausto las puertas de la bienaventuranza, con la cual concluye la obra. Muy bien, chicos, aquí yo también les puse un resumen escrito de la obra Fausto. Bien, he tratado de hacerlo muy resumido. Bien, el primer y el segundo acto. Ahora vamos a hablar de la obra Las desventuras del joven Werther. Esta obra es del género narrativo, la especie es la novela epistolar. Como saben, chicos, una epístola es una carta, ¿no? Son sinónimos. Muy bien. La obra Werther trata entonces de los sucesos del joven Werther, ¿no? Tenemos dos partes. El inicio, que es la carta fechada el 4 de mayo de 1771, dirigida a Guillermo. Y la parte final se manifiesta con la carta final
del 20 de diciembre de 1772. En la imagen tenemos al joven Werther que está reflexionando, ¿no? Hablemos ahora del argumento de la obra. El joven noble Werther ha viajado a una estancia en que se recluye para recuperarse de unas dolencias y escribe una serie de cartas a su amigo Guillermo. Desde el primer momento, Werther se muestra con un espíritu tendente al suicidio, como si buscara un objetivo que justifique su liberación de esta cárcel, que es la vida terrena. Se hunde en una secuencia de estados depresivos que son apenas matizados por breves momentos de tranquilidad y sosiego. En una fiesta, Werther conoce a una hermosa doncella llamada Carlota, de quien instantáneamente queda prendado. De hecho, la posibilidad de un romance con dicha doncella es nula, pero Werther se enamora y se refugia en el recuerdo de la joven, quien tiene prometido, un soldado que se encuentra en Suiza. A pesar de todo, Werther logra entablar una especial amistad con la doncella, quien en ocasiones pareciera mostrarse interesada en el joven de aspecto taciturno y gris. Incluso en una ocasión él logra obtener un beso de ella y se apropia de una cintilla que guardará como preciada joya. Werther vuelca todos sus sentimientos en su diario, ya que no puede hacerlo directamente con Carlota o Charlotte. La situación continúa agravándose hasta que Alberto, novio de Charlotte o Carlota, regresa a Suiza para reencontrarse con su prometida y materializar el matrimonio pactado. Werther alcanza a materializar un acercamiento también con Alberto, pero todo se viene abajo con las inminentes bodas. Destruido Werther, solicita su propia arma al afortunado Alberto, con el pretexto de salir a cazar patos. Se encierra en su casa y escribe las últimas líneas en su diario. Con lágrimas esboza sus últimas dolidas palabras de despedida y se dispara un certero tiro muy cerca del ojo. Cuando encuentran su cuerpo, aún estaba con vida. Werther muere después de una lenta agonía. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado ambas obras, tanto la obra Fausto como las cuitas o las desventuras del joven Werther. Aquí yo les he puesto algunos hechos de esta novela. Muy bien, chicos. Ahora pasamos a la página 65 del libro. Tenemos allí algunas preguntas en la sección de retroalimentación. La primera dice, escribe los 3 periodos literarios de Goethe. Los 3 periodos son los siguientes, ¿no? El primero de 1772 a 1775. Es el periodo donde está motivado por Sturm und Drang, buscando la libertad en el arte y la pasión de la vida. Los demás periodos los van a completar ustedes con la ayuda del libro. La número 2 dice, ¿cuáles son los temas centrales de Fausto? Los temas centrales de la obra Fausto son el anhelo de perfección humana y un alma sin límites, y también en la segunda parte la salvación del hombre que aspira siempre al bien. Pregunta número 3. Final de Werther. ¿Cómo termina Werther? Termina con la muerte del joven Werther, porque él se suicida, ¿no? Y muere en una lenta agonía. Entonces el final es que Werther se suicida, pero no logra hacerlo efectivamente, por lo cual tiene una lenta agonía. Número 4. Inicio y final de Fausto. Ya. ¿Cómo comienza Fausto? Fausto comienza con una discusión entre Lucifer y Dios, ¿no? ¿Y cómo termina? Pues termina con que Fausto recibe la bendición, ¿no?, de Dios, gracias a que los ángeles salvan su alma, ¿no? Y entonces Margarita
le abre las puertas de la bienaventuranza. Entonces Fausto es salvado, ¿no? Al inicio entonces hay una discusión entre Lucifer y Dios, porque Lucifer quiere adueñarse del alma de Fausto, ¿no? Y para eso le tiende una serie de trampas, dándole a entender que en realidad lo está ayudando, ¿no? Pero no es cierto, lo que quiere él es ganarle a Dios y conseguir su alma, ¿no? Pero como saben, finalmente no lo consigue, ¿no? Sino que Fausto es salvado por Dios mediante la ayuda de los ángeles y también de Margarita, ¿no? Que ella ya estaba también perdonada y ya estaba en el cielo. Número 5. Autores del romanticismo europeo. Entre los autores tenemos a Goethe, tenemos a Víctor Hugo, Gustavo Adolfo Bécquer, Lord Byron y Edgar Allan Poe. Siguiente, tenemos la sección Trabajando en clase. La número 1 dice: ordena las letras y escribe el nombre de los personajes de Fausto. Aquí tenemos entonces unas imágenes de unos libritos y encima tenemos letras. Tenemos que ordenarlas para formar la palabra. Por ejemplo, en uno de los libritos ya encontré al personaje Fausto. Entonces lo ordenamos y colocamos en la línea el nombre del personaje. En la parte de abajo dice: dibuja las escenas que más te gustan de Werther. Entonces aquí ustedes tienen que dibujar. Tenemos hasta 3 cuadritos para dibujar. Pueden aprovechar el tiempo que yo les doy para que puedan hacer sus dibujos. Bien. Número 3. Relaciona correctamente. Aquí tienen que relacionar entonces la columna de la derecha por la columna de la izquierda. La columna de la izquierda dice narrativa, poesía y teatro. Entonces lo que tenemos que hacer es relacionar la obra con su género, ¿no? Werther, ¿a qué género pertenece? ¿Género dramático, género lírico o género narrativo? Y así cada una de las obras, ¿no? Siguiente, verificando el aprendizaje, tenemos 10 preguntas que son para marcar y yo sé que ustedes las van a contestar de forma muy sencilla. Bien, chicos, hemos llegado hasta aquí entonces con el tema de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, ya saben por qué medio escribirme. Y antes de terminar, les cuento que la tarea es hacer un organizador gráfico sobre una de las obras vistas hoy en clase y también tienen que hacer un comentario crítico sobre la obra que eligieron. Bien. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en la videoconferencia. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria. Es muy importante aplicar lo que vamos aprendiendo día a día. Bien, chicos, los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.